Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Tres al Área. Otra vez volvemos a hacer los tres y nos habíamos ausentado algunas semanitas, pero estamos de vuelta para poderles dar las noticias y el acontecer del fútbol mexicano, sobre todo ahorita que todavía no ha arrancado el torneo y que se está cocinando el fútbol de estufa. Tenemos fichajes muy interesantes de muchos equipos, algunos que han sorprendido en el mercado, otros que han decepcionado e incluso algunos que de plano no han fichado nada. Así que de la mano de mi querido Manolo, de mi querido Santi, que están aquí en la mesa, pues vamos a darle inicio a este video. Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, bien, bien, aquí, partiendo la rosca y partiéndome después de ver ciertas noticias, pero con mucho gusto de saludarles a ustedes y darle nuestro análisis tan nunca objetivo que tenemos. Mi querido Santi, ¿cómo estás? Ah, mira, look nuevo, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo están? Los que ya me han visto el video de fichajes, pues ahí lo notaron. Y sigan todo el contenido que tenemos de mercado de fichajes porque nos van a tener locos. Ha estado telúrico el inicio de 2026, pero no por temblores ni secuestros, por los fichajes de la Liga MX. Y esa risa nada objetiva nos indica que habrá un video muy interesante de fichajes, que es lo que más me apasiona aquí de este lado. Entonces vamos a comenzar de una vez porque se viene carne. Hay carne fresca y además hay sangre, amigos, porque este mercado ha tenido muchas sorpresas y vamos a empezar por el Club América, el equipo que para muchos es el más grande e importante del país y para otros pues es una fábrica de ilusiones hecha por cierta televisora. Así que, bueno, mi querido Santi, ¿cuáles han sido los fichajes más destacados por parte del conjunto de las Águilas? Que hay que señalar que los torneos anteriores no se había destacado tanto por los elementos que contrataban, porque mantuvo la base de lo que fue el tricampeonato en la mayoría de los casos. Y me parece que en este mercado tampoco es que esté sorprendiendo, ni mucho menos. El único fichaje que han hecho en este mercado de transferencias es el de Rodrigo Dourado, que llega procedente del Atlético de San Luis por una cifra aproximada de $2 millones al club de las Águilas del América. El brasileño de 31 años llega a un club en el que me imagino que debe estar relacionado, debe de tener un poco de experiencia con el entrenador, y es que André Jardine lo dirigió en su paso por el club potosino. Sé que los aficionados del América siempre esperan un bombazo para su equipo, es algo que nos tiene acostumbrados a todos nosotros, que siempre estén exigiendo más y más y más y más, sobre todo en sus fichajes, y que sea motivo de mentadas de madre para Baños, como cada mercado es costumbre. Pero pues en este sentido siento que el fichaje de Dourado era una necesidad para el América, y más allá del costo, más allá del nombre, es un jugador que lleva un año bastante interesante con San Luis, ha sido destacado en el club potosino y sobre todo es un muy buen socio para Fidalgo, que siempre tenía que partir de la base. Siempre tenía que ser ese contención, y ahora con Dourado siendo alguien mucho más fijo en esa posición, pues ya podemos encontrar una pareja ideal para Fidalgo, sobre todo tomando en cuenta que el tipo Jonathan dos Santos pues ya no tiene 28 años, ya no sigue siendo el mismo de antes. Y sobre todo lo más interesante de este mercado de fichajes para el América son las salidas. Y es que si bien trajeron a un brasileño, no tienen plazas de no formados en México, y hay muchas opciones para que puedan salir de los azulcremas. El más cerca y el que nadie quiere ya en el América es Igor Lichnowsky. Es un jugador que ya no será tomado en cuenta. Será la plaza que deje vacante para Rodrigo Dourado. Será registrada la sub-21 en lo que le encuentran acomodo. Muchos clubes de la Liga MX se han acercado por él, y no solo por él, sino también por Víctor Dávila, el chileno. Pero lo que los frena son sus salarios altísimos que tienen ambos jugadores, y por lo cual no terminan yéndose del América. Veremos si en este mercado lo consiguen. De igual forma, el fichaje de Jairo Dilrosun, que fue un total desastre, y que si se acuerdan por ahí en algún momento que lo fichó en América, pues bueno, ahí sigue y tendrán que buscarle salida al jugador neerlandés.
Y por ahí se hablaba, que se me olvidaba, del intercambio entre Brian Guamerucito García y Ralph Orquín, que pasaría al Toluca, y de Brian García al América. Pues bueno, sería una negociación que estaba prácticamente avanzada, pero César Merlo dio hace unas cuantas horas la noticia de que estaba en riesgo de caerse porque no llegaban a unos montos acordados entre ambos clubes. Entonces hay que tomar esa información con pinzas. Bueno, mi querido Manolo, Santi ya nos adelantaba un poquito de la solución que significaba Dourado para el plantel de Cuapa, y era algo que platicábamos en videos anteriores, ¿no? Que al América le faltaban variantes, que si bien Jardine en ciertos partidos experimentaba y le daba vueltas y vueltas a su plantilla, pues no terminaba por cuajar, ¿no? Veíamos un América que jugaba sin 9, un Fidalgo que de repente se cargaba mucho a la banda, que de repente quería hacerlo todo, no le salía. ¿Qué significa la llegada de este jugador brasileño al conjunto de las Águilas? Yo creo que siguen teniendo un problema muy fuerte con la parte de las plazas de extranjero. No se supieron renovar. Dieron salida a jugadores muy importantes como Richard Sánchez, que lo están cubriendo apenas. Pero en el caso, por ejemplo, Valdés, ¿no? de la delantera, de la Diego delantera, Valdés, tal cual delantero no tiene. O sea, de todos los que tienen, no hace 5 goles por torneo. O sea, lo que es el Búfalo, Henry, que bueno, ya ya tiene un pase honorario en cualquier seguro de gastos médicos mayores con descuento. Y bueno, el otro que llegó y también se lesionó, que ni su nombre nos dio oportunidad de aprendernos de La lo Pantera. insignificante que fue. el Pantera Azul. Entonces, creo que lo difícil para el América es poderse desplazar de tanto extranjero, ¿no? Como dice Santi, los costos muy altos de sus sueldos han impedido su salida y la verdad es que si comparas el sueldo con el beneficio que te van a dar, digo, tal vez Lichnowsky, un poco cumplidor, pero muy indisciplinado. Y en el caso de Víctor y, y el holandés, creo que cero te van a dar. O sea, me pareció muy interesante lo que hizo el LFC con el holandés que les dijo sí, 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 y según ellos ya se imaginaban, ya saben ciertos influencers papitas que no se informan más que por cierta televisora que esperaban un cambio por Boanga y él como moneda de cambio dije, bueno, y obviamente, pues los gringos lo que nos han demostrado desde que los hemos tenido de vecinos es que no los podemos hacer tontos nunca y lo ocuparon hasta el último día del préstamo, lo ocuparon y nunca, se los puedo decir, estoy totalmente seguro, nunca estuvieron interesados en fichar. Tal cual lo regresaron y bueno, solamente jugaron con las emociones de los hermanos Águilas que pensaron que ya se iban a poder deshacer finalmente de él. Y bueno, y eso es algo que le pasa no solamente al América, ¿no? También a Cruz Azul, a varios equipos que están saturados con plaza de extranjeros y bueno, no les pueden dar salida por el alto sueldo. Interesante lo último que dijiste de los hermanos Águilas. Viniendo de alguien que le va al Cruz Azul es rarísimo eso, pero bueno, hablando ya precisamente del equipo que les compete a ustedes dos, a ambos dos, vámonos con el Cruz Azul, mis queridos compañeros. Santi, ¿cuáles han sido los movimientos más llamativos en este mercado para el conjunto de la máquina? Bueno, hasta ahora no han hecho ningún anuncio oficial sobre refuerzos, sin embargo sabemos ya de varios movimientos que ha estado haciendo Cruz Azul. El primero que se realizó fue el de Miguel Borja, que llega para suplir la salida del Cuate Sepúlveda que se va a Chivas y del cual ya hablaremos más adelante. Miguel Borja, un delantero el cual llega con muchas dudas. Me parece que es una apuesta total. Sin embargo, es un jugador que a mí me gustaba desde hace varios años para Cruz Azul y que justamente llega a un mal momento de su carrera.
Pero es un tipo con jerarquía, es un tipo que ha estado en escenarios muy complicados en Sudamérica, es un tipo que inclusive ha marcado goles en finales, en momentos importantes, es alguien que le gusta el protagonismo, que le gusta tener la pelota y sobre todo es un jugador que tiene calidad técnica para un 9, para lo que requiere Cruz Azul, es alguien que controla y sabe definir con potencia, es alguien que si bien no es muy bueno en el cabezazo como lo es el Toro Fernández, pues es alguien que complementa con el disparo de media, de corta distancia. Es un jugador que además se asocia bien con sus compañeros, es alguien que te puede devolver paredes, que forma parte esencial del juego y que sobre todo pues es una oportunidad de mercado para Cruz Azul porque ya como agente libre desde River Plate, chulo trabalenguas ese, y pues no solo es el único fichaje que está a punto de realizar Cruz Azul, y es que a mi parecer está a punto de fichar una de las bombas del mercado, aunque si bien probablemente no sea tan necesario como lo pensamos los aficionados de Cruz Azul, y es que Agustín Palavecino hace unas cuantas horas llegó a Ciudad de México para terminar de arreglar su fichaje con el Cruz Azul, en el cual Lorenzo Faravelli pasaría a ser jugador de los Rayos del Necaxa en un intercambio del jugador argentino más dinero hacia las arcas de Aguascalientes. Faravelli es un jugador que pidió Varini, es alguien que le agrada bastante y que se puede complementar bien en su esquema, y por otra parte Palavecino es uno de los pedidos expresos de la directiva del Arcamón, es mejor amigo de Paradela, es compa de Chelas, de los argentinos que hay en el club, y entonces en ese sentido pues tenemos 20 mediocampistas en el club, pero ningún defensa, y eso creo que es nuestra incógnita más grande para los aficionados de Cruz Azul. Y como bien decía Manolo, el problema de las plazas también se distribuye en el equipo de la máquina, y es que hay muchos rumores de salidas. En ese sentido, Faravelli libera una plaza de extranjero para que se pueda fichar a Palavecino. Sin embargo, Borja no tendría plaza de no formado en México disponible, y se hablaban de varias salidas. El caso de Rotondi, que interesa a Tigres desde los tiempos de la prehistoria. El caso de Gonzalo Piovi, que hace unos meses estuvo a punto de salir al Inter de Miami, se acabó quedando en el club de la máquina. Y ahora salimos con la novedad de que Nacho Rivero, el capitán de Cruz Azul, está negociando con los Xolos de Tijuana para ver si se puede dar una transferencia al club fronterizo, el cual lo trajo al fútbol mexicano. Entonces hay muchos rumores de salidas de Cruz Azul, y creo que sobre todo la nota más destacada de extranjeros para Cruz Azul es el caso de Mateus Bous, un jugador que costó $10 millones hace un año, el cual ya también faltó 2 semanas de entrenamientos de la máquina, y que apenas hace unas cuantas horas llegó a México, y mañana martes, dependiendo de cuándo estén viendo este video, se presentará en la Noria para reintegrarse al club de Nicolás Larcamón. En Cruz Azul todavía lo contemplan, y Bous, por más que quiera salir, su agente no le ha llevado ninguna oferta que convenga a las directivas de Víctor Manuel Velázquez. Así que por ahora él se termina quedando, él está contemplado. Y si no le llegan una oferta que se asemeje a los $10 millones que pagaron por él, podría ser alguien que se termine quedando en Ciudad de México. A ver, para empezar, ¿tú crees que con los números que tiene Bogusch en Cruz Azul actualmente vale $10 millones? Es que es eso. Esa es la pregunta. No creo que haya equipos dispuestos a pagar tanto por un jugador que la verdad ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él. En el caso de Palavecino, es verdad, Cruz Azul ya tiene muchos mediocampistas y muchos extranjeros. Yo creo que era completamente innecesario. Pero bueno, sabemos que Palavecino era un jugador que ya venía atrayendo a varios clubes alrededor de su esfera, y que muchos ya habían hecho ofertas por él desde el torneo pasado, desde el mercado de verano. Incluso Pachuca lo pidió prestado para el Mundial de Clubes y se hablaba de un posible fichaje de Palavecino a la Bella Irosa. Pero bueno, como bien dices, pues es compa de los demás, y pues palpisto, yo creo que siempre hacen falta muchos, ¿no? Así que ahí ya veremos cómo resulta este fichaje.
Pero bueno, en el caso de Borja, yo que pues sigo un poquito más el fútbol sudamericano, hay que tomar en cuenta 2 cosas. Borja ya es un jugador veterano y además River Plate en general no estaba atravesando un buen momento deportivo. De hecho, este año ni siquiera clasificaron a Libertadores, van a jugar Sudamericana. Entonces, eso te habla de que, pues, Borja venía jugador decisivo, que además era querido y adoptado por la afición, pero, pues, en este caso ya se le está yendo el tren. No sé si Borja sea la solución que buscaba Cruz Azul en la ofensiva, más tomando en cuenta que, pues, Giakoumakis también fue otro petardo, no sé si ustedes, coincidan conmigo. Así que bueno, ya veremos en qué condiciones viene Borja. Para mí, creo que no era un fichaje razonable, sobre todo para lo que es Cruz Azul hoy en día. Pero bueno, si era lo que estaba disponible en el mercado, pues adelante, ¿no? O Manolo, a ver tú, ¿qué opinión tienes al respecto de Borja? Bueno, a mí, la verdad, no te contesto a ti de manera grosera, simplemente es un comentario para todos. Para mí, lo de Borja es intrascendente, porque no tiene ningún mensaje más que es un pedido no hecho por el técnico ni por nadie de ellos, ¿no? Fue acomodado por los asesores, ya sabemos cuáles. Y bueno, ventaja que, como dice Santi, es que llegó gratis, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, y no sé cómo lo vean ustedes, es por qué se quiere ir Nacho Rivero. Para mí, el último partido, aunque sea amistoso de Cruz Azul, no puede ser que lo pierdas con un equipo tan inferior contra el Tampico que Madero. jugaron. Eh, no, me preocupa que ya le estén dando la espalda. En el caso de Nacho Rivero, no me parece no me parecía tan fácil que se quisiera ir de Cruz Azul. Me parece que es un mensaje de que algo está pasando a la interna, ¿no? Mira, para Muy mal complementar eso, porque, hasta ahora, por la información que ha trascendido ahorita, es que Nacho termina contrato este año y justamente Cruz Azul se sentó con él para intentar renovarlo, pero Xolos le ofrece buena cantidad de dinero y le ofrece años de contrato. Sería su último gran contrato en ese sentido, por eso se sentó a escuchar la propuesta de Xolos y Cruz Azul se ha quedado un poquito rezagado con eso. yo lo veo muy mal porque digo, quitando al güero que lo único de trascendente era fallar, fue a una clínica a Polonia que le terminaran de enseñar a fallar pases de 1 metro. Eso se lo pudieron enseñar en cualquier pseudoescuela de fútbol aquí en México. Y bueno, me parece que hay que cuidar. No le veo ningún estilo a Cruz Azul. Como dice Santi, hay áreas, digo, lo que ha hecho tanto en la Intercontinental Piovi como en el amistoso Odita, me parece que ya es de preocupar. Necesitan un defensa que los ponga les meta carácter, los entre, y bueno, no veo ningún proyecto serio y mucho menos con el técnico que tiene, ¿no? Ayer, bueno, en el caso del partido de Tampico, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la alineación, pero carajo, pues esa alineación también se podía tener ante Tigres y decidió no jugar así ante Tigres. Entonces, pues si él entiende cuál es su alineación y sin embargo no la pone, entonces yo creo que se escupe a sí mismo con esos planteamientos. Entonces, otro año sin campeonato. Lo bueno es que aquí en Cruz Azul ya estamos acostumbrados. Vamos Mi- con el equipo que sigue. Mira, antes Fuertes, porque fuertes palabras. yo veo mucho, o sea, no sé si yo porque soy un poco más positivo que ustedes, pero mira, en el caso de Palavecino, yo creo que más allá de lo innecesario que pueda llegar a ser, y sobre todo tomando en cuenta que se va o que llega por Farabelli. Para empezar, creo que Palavecino está en un mucho mejor momento que Farabelli. El tipo ya había dado lo que tenía que dar en Cruz Azul y creo que él decide muy bien cuándo dar un paso al costado y eso también habla muy bien de él.
y llega un ambiente como el Necaxa, que creo que puede brillar Faravelli en el fútbol mexicano aún, en el equipo de Aguascalientes. Y yo había leído en Twitter hace unos cuantos días, cuando estuvo el rumor cercano, aún sin anunciarse, lo de Palavecino, que el fútbol a veces no siempre es por táctica, sino también que se da por sociedades. Y creo que una sociedad que funcionó muchísimo en el fútbol mexicano fue la de Palavecino y Paradela. Si bien no fue en un escenario de presión ni mucho menos, y también pues era un equipo el cual no tenía muchas aspiraciones en aquel torneo, creo que una sociedad como la de Palavecino y Paradela le pueden venir muy bien al Cruz Azul si ambos están en nivel. Y por la confianza que se tienen, supongo que va a ser algo que le va a dar muchos frutos a Cruz Azul. No hay que olvidar que Palavecino no solo en fútbol, sino también estadísticamente es el mejor mediocampista de la liga en este último año, por lo cual llegar a Cruz Azul pues es sinónimo de que quieren seguir peleando. Mi problema justamente viene con la saga, y en ese sentido han sonado muchísimos nombres. El caso de César Montes, que se ve muy difícil por el precio que lo tienen en el Lokomotiv y también por el sueldo que percibe. De igual forma han sondeado a Alejandro Gómez de Xolos, a José Pachuca del Puebla, y por el cual han estado intensificando negociaciones en las últimas horas es por Eduardo Águila de San Luis. Esperemos que por lo menos llegue algún central a Cruz Azul, porque viendo los papelones que hacen luego, pues sí preocupa en ese sentido no reforzar la saga. Pero yo siento que el caso de Palavecino, más allá de que no es una necesidad, es algo que le va a venir bien en el fútbol al Arcamón, el cual pues ya tiene el ambiente, o sea, ya tiene el contexto para triunfar y ya no tiene excusas, y ya no las tenía antes, mucho menos las tiene ahora. Y el caso de Borja creo que es algo, no me parece intrascendente por el tipo de jugador que fue y por la trayectoria que trae a su espalda. Sin embargo, es una apuesta, como todo jugador libre, sobre todo, y como todo jugador que viene de un año como el que tuvo. Pero me parece que su baja futbolística no tiene 20 años. O sea, en 2024 tuvo un extraordinario paso con el Millonario junto a De Michelis. Entonces, esperemos y confiemos que Cruz Azul le pueda sacar ese nivel, sobre todo de cara al Mundial, que creo que es algo que quiere aspirar Borja, ser parte del Mundial 2026. Entonces, no me parece un mercado tan pésimo como lo están pintando. Creo que llegan jugadores de jerarquía y de peso al Cruz Azul, pero sí hace falta reforzar en muchas posiciones, y creo que eso nos ha quedado claro. La Muy dirección bien, pues técnica, por ejemplo. ahora sí, Ponle. el Arcamón ya sé que no es de su agrado y tampoco del mío, muchachos. Vamos con el siguiente equipo, el Club de Fútbol Pachuca, que también ha dado mucho de qué hablar en este fútbol de estufa en el mercado invernal Dalas y tú, es tu que, equipo. bueno, adelante, vamos con ello. De Emocionanos. entrada, regresa el Rey Salomón Rondón después de su corta aventura y su corto regreso al fútbol español. Solamente 6 meses con el Oviedo, nada productivos, un desastre lo que está haciendo Grupo Pachuca con el Oviedo, hay que decirlo, sin tema, sin pena. Y bueno, pues Rondón yo creo que regresa en un buen momento, regresa todavía con ese recuerdo que dejó en la Bella Airosa de lo que fueron sus ayeres, donde pues demostró que sigue siendo un delantero letal, de calidad y que puede seguir aportando y sumando goles en la Bella Airosa. Y el día de hoy se presentó a el nuevo lateral derecho del Pachuca, proveniente del Club Deportivo Guadalajara, y que parece ser la solución a una posición que tanto le adolecía al conjunto de la Bella Airosa. Alan Mozo es nuevo jugador del Pachuca, incluso el día de hoy que estamos grabando esto, presentó una firma de autógrafos para el club, así que pues son los dos fichajes hasta ahorita del Pachuca, pero también hay un rumor de que se está buscando a un central debido a que Micolta, el ecuatoriano Andrés Micolta, se volvió a lesionar y va a estar otros 6 meses fuera, por lo cual Pachuca tiene todavía una plaza de extranjero liberada más. Así que ya veremos qué sucede.
Se hablaba del regreso de Sergio Hernández del Everton de Chile al Pachuca en préstamo, ya que este jugador pues estuvo algunos meses por allá en el fútbol chileno, pero al final Pachuca pues no lo tiene contemplado, Solari no lo tiene en planes y le están buscando acomodo con algún equipo. Entre el otro tema que también se dio mucho de qué hablar es el caso de el Guamerú García, este jugador que pues estaba siendo negociado entre Toluca y América, pero que al final, hoy mismo que estamos grabando, también el presidente Armando Martínez en una entrevista dijo explícitamente que el Guamerú tiene contrato, sigue siendo jugador de Pachuca y está en los planes del equipo, así que el Guamerú seguramente ocupará la posición que dejó Alonso Aceves en su marcha al Monterrey. Y bueno, pues hasta ahorita son los movimientos un poquito más claros que tiene el conjunto de la Bella Irosa. Y en este caso, pues el hecho de que Rondón haya regresado, pues tiene a la afición muy ilusionada, eso sí lo puedo decir. Como les digo, pues es un jugador muy querido y que dio muchas cosas. Adelante, profe. No digo que a mí también me ilusiona, es un jugador que me gusta mucho. Es un jugadorazo. Y bueno, el caso de Mozo, pues se lo repito, es un jugador que viene a solucionar también. Seguramente yo me lo voy a llevar de antro para que se quede más tiempo en Pachuca, no se preocupen, yo echo mano de eso, pero viene a solucionar algo que Pachuca, pues, ya venía flaqueando en esa zona del campo. La lateral derecha en los últimos meses, pues, ha sido el coco del Pachuca, la avenida por la cual pasan todos los volantes extremos habidos y por haber de la liga, y que con jugadores como Berlanga, como el Chaca Rodríguez, que, pues, ya no está en el club, que también ha sido una de las bajas, no terminaba por cuajar. Entonces, yo creo que Mozo, siendo un jugador de jerarquía, siendo un jugador ya experimentado, ya consolidado en la liga, pues puede brindar ese extra que le hacía falta al Pachuca en la defensa. Ahora se habla de que van a buscar un central debido a la baja de Micolta, entonces vamos a ver con qué nos sorprende el conjunto de los Tuzos, pero por lo mientras, pues yo creo que tomando en cuenta que el Guamerú sigue siendo de Pachuca, al menos por las bandas estarán un poquito menos preocupados en este torneo, ya bajo el mando de Esteban Solari. No sé qué opinen, compañeros. Pues mira, el caso de Mozo creo que es un jugador necesario para el Pachuca. Obviamente en el caso de Mozo era alguien que ya no iba a tener minutos en Chivas. Y sobre todo es alguien que ya no podía mantenerse en uno de los más pesados de la liga como lo estuvo durante mucho tiempo, primero con Pumas, luego con Chivas, ya no iba a encontrar huecos en América, en Cruz Azul, y creo que llegar a un ambiente como el Pachuca era necesario para intentar relanzar su carrera. Sabemos que Pachuca, sobre todo en esa posición de lateral, tiene miles y miles de jugadores como ejemplo que son claves para el equipo y que luego después tienen un despunte y terminan relanzando su carrera. Entonces esperemos que Mozo también pueda elevar su nivel con respecto a lo que veíamos sobre todo en Pumas. Y por otra parte, lo de Salomón Rondón, pues bueno, es algo que les funcionó, es un tipo con jerarquía y creo que juntarlo con Ener Valencia, pues como sea, los años no pesan, ¿no? Al final, los años no pesan. Si tienes, mira, este acá ya se anda mojando. Es un trabuco, es un trabuco. A ver, tienes a dos de los mejores delanteros de sus respectivas selecciones de Sudamérica. O sea, al mejor de Venezuela y al mejor de Ecuador. O sea, hazme el favor. De todas Yo creo que formas, cualquiera hace 10 años soñaría por tener a estos dos como delanteros. Cualquier equipo, el que tú me digas hasta de Europa, soñaría por tener estos dos de centros delanteros. pues sí, pero el problema sigue estando en la defensa central. Es algo que me pasa muy similar a Cruz Azul. Es alguien que ya de por sí es un equipo que ya se veía endeble de por sí en la zona. Perder a Micolta otra vez porque venía del ligamento cruzado y en un entrenamiento se vuelve a romper. Entonces, pues sí, ya lo que nos faltaba. ¿Es central por derecha o por izquierda? Por derecha. Por derecha. Bueno, yo creo que urge porque sabemos que Alan Mozo va a todas arriba, entonces descuida un poco la parte de abajo, entonces sí necesita un muy buen central, perdón Santi, que lo acompañe en la lateral derecha.
Sí, sobre todo siento que ya desde hace un par de torneos vienen necesitando un líder en la saga. Desde que se fueron Murillo y se fue Cabral, ya no hay alguien que ocupe sobre todo ese liderazgo y ese orden y disciplina que debe tener una defensa central. Me parece que Aceves era un muy buen jugador, pero que no cumplía con ese rol. Y del otro lado, el que esté, pues la verdad se me hacía de mucho peor nivel al que mostraron Murillo y Cabral. Entonces hace falta Pachuca buscar en esa posición y creo que será un equipo bastante interesante y divertido ver en este torneo. Así es, compañeros. Y bueno, pues hablando de equipos divertidos y con los cuales nos hemos reído mucho durante todo este tiempo que llevamos este proyecto de Hablando de Fútbol, pues vamos con uno de los consentidos, con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se me ofendan, amigos Pumas, pero ustedes lo saben mejor que nosotros. Es que sí nos divierten, de cualquier modo, pero nos divierten, nos entretienen y nos dan de qué hablar y de qué comer. Gracias. Así que, mi querido Santi, hablando de comer, ¿quiénes son los fichajes de Pumas para este torneo? Es como el meme de Shrek de la Bella Durmiente en la carroza, de que ahí va la Bella Durmiente, ah, ya se durmió. Es lo mismo, los Pumas son lo mismo, es la misma jalada, pero bueno, no nos burlemos de ustedes aficionados Pumas, que sabemos que son muchos y en bolita. Entonces creo que este mercado de Pumas ha sido bastante movido y creo que a diferencia de otros mercados están intentando atacar posiciones de muchísima necesidad. Luego ya los nombres los analizaremos con más calma porque no me parece que sean búsquedas extraordinarias. El que sí me parece un buen fichaje es el de Juninho, que ya procedente del Flamengo y se unirá a las filas del cuadro universitario para ser el nuevo 9 que necesitaba y le urgía a Pumas luego de lo de Memote y de JJ Macías, que lamentablemente se volvió a lesionar. Es otro que dices, ya se durmió, pero bueno, venía de un Ya se extraordinario... lesionó. sí, ya se lesionó. Y venía de un extraordinario nivel, lástima por Macías, pero bueno, creo que Juninho no tuvo mucha participación en el Flamengo, prácticamente no jugó, pero sabemos el Flamengo, la calidad de plantel que tiene y por lo cual esa es una razón principal que no haya podido jugar en este último año. Sin embargo, ha sido importante en el proceso de conseguir títulos en clubes brasileños. Es un tipo también con jerarquía y firma un contrato multianual a cambio de $5 millones para ser el nuevo 9 de los Pumas. Además, llegaron cedidos César Garza y Tony Leoné, ambos procedentes de Rayados de Monterrey. César Garza con proceso en selecciones menores, llega a ser contención, añadirle profundidad en esa zona y sobre todo porque sé que aficionados Pumas ya están hasta la burger de Caicedo, entonces esperemos que le logre quitar el lugar. Y el otro, Tony Leoné, defensa central de 21 años también para añadirle profundidad al cuadro universitario. Además, el fichaje de Jordan Carrillo, que es un tipo al cual le esperábamos bastante y ha tenido destellos de mucha calidad, sobre todo en el club de Santos Laguna. Estuvo en Gijón, ahí no jugó prácticamente nada y ahora en su paso por los Pumas esperemos que logre adueñarse de esa banda por la derecha, que es para lo que nos imaginamos que lo trajo Efraín Juárez. Y para finalizar, esta es información de hace unas cuantas horas que dio César Luis Merlo y también Brian Sales, que son ambos muy seguidos por el equipo de los Pumas, y es que Robert Morales está cerca de convertirse en el otro 9 que buscaban los Pumas. Llevaban semanas buscando un delantero centro, se hablaba de Ellos llevaban Ronaldo. Dime, desde dime. Olalde llevaba buscando centro delantero Sí, esos no, güeyes. desde que se fueron Caviño y Hugo Sánchez ya no volvió a hacer lo mismo para los Pumas. Pero bueno, sigamos. No me cambien el tema. Ronaldo Martínez era uno de los jugadores que sonaba para Pumas, el delantero centro de Platense, goleador de la Liga Argentina esta temporada. No le terminó convenciendo Efraín Juárez, por lo cual se movieron por otro delantero. También hubo sondeos por Alfredo Morelos, que ya no iba a quedarse en el club de Santos de Brasil. También por ahí sonaba un delantero uruguayo que jugaba en Europa, el cual no nos enteramos ni de su nombre, pero el cual no quiso llegar a Pumas y al final la opción que terminan tomando es la de Robert Morales. Pues muy bien con Universidad Nacional.
para mí el fichaje de Juninho es prometedor. Bien lo dices, Flamengo está plagado de estrellas. Tan solo ves los nombres de la plantilla y dices, o sea, aquí es como el meme, ¿a quién sacas? O sea, la bronca es a quién quitas. Y bueno, es entendible, pero Juninho ha formado parte de los últimos equipos ganadores, tanto a nivel Brasil como a nivel Libertadores, lo cual te habla de que es un jugador, pues, que está ahí, que es cumplidor y que juega a ese nivel. Entonces, ya veremos ahora que él va a tener esa responsabilidad y va a tener ese protagonismo, si puede dar el ancho y si puede emular lo que, pues, debería ser un jugador de ese calibre. Y bueno, por el resto, pues sí, sabemos que Pumas en los mercados de fichajes, sobre todo en los últimos años, es muy convulso. Es una cosa rarísima, porque así como te pueden sacar un Dani Alves, de repente te sacan a un chamaco de Liga de Expansión que apenas ha jugado 3 partidos con Correcaminos y ya lo ponen en primera en la jornada 1. Entonces, es una cosa y un quilombo bárbaro, ¿no? Pero bueno, esperemos que esta vez Pumas, pues, dé un mejor papel, ¿no? Que, pues, hagan un poquito más de lo que han hecho en los últimos años, ¿o no, mi querido Manolo? Y la verdad es que una tristeza lo de Pumas. Eh, Parecía que con la experiencia del doctor, que ya se fue, iba a aportar más estabilidad. Desgraciadamente yo nunca lo pude ver, pero tiene en parte el día que jugó contra Cruz Azul, que tuvimos la oportunidad de ir al estadio, tiene jugadores, algunos muy interesantes. Creo que si logra tener esta delantera, va a ser una delantera muy, muy interesante, ¿no? Creo que ya le hacía falta, ¿no? Y bueno, que Efraín ya se porte un poco más serio, eh, que discipline al equipo y se discipline él mismo, porque también son un grupo muy indisciplinado y eso lo podíamos ver tanto en la forma de jugar fair play como en la parte de disciplina táctica, ¿no? O sea, por ejemplo, en un gol que le hacen a Pumas, Caicedo pierde el balón de una forma increíble y, o sea, tal cual le pudieron haber pasado una silla para que él viera el gol en primera fila, ¿no? Entonces, sí es totalmente más trabajo, más disciplina y creo que mal equipo no tiene, ¿eh? Entonces, en el caso, estamos viendo equipos que se están armando, no sé qué piensen ustedes, cuando abandonen a sus equipos los seleccionados, vamos a ver esos caballitos negros que siempre han sido que el Pachuca, que León, que Necaxa, que San Luis, en el caso de Pumas, tal vez no alcanzan el presupuesto, pero los otros no van a tener seleccionados. Entonces, si contratas este tipo de refuerzos que no son titulares en sus selecciones, pues se va a hacer una liguilla muy interesante y pueden darnos una sorpresa esos equipos que vienen en segunda fila y que van a hacerlo muy bien. Y hablando de equipos que siempre nos sorprenden, pues vamos ahora hasta el occidente del país con el Club Deportivo Guadalajara, porque pues también han tenido algunos movimientos interesantes, alguno que ya nos anticipabas en casos de clubes que reseñamos hace rato. Así que mi querido Santi, pues venga con los fichajes de las Chivas. En este caso nada más hay 2 fichajes de las Chivas y creo que son 2 nombres que vienen a aportarle bastante al equipo de Guadalajara y sabemos que no es fácil tomando en cuenta la situación de puros mexicanos, pero en el caso de los fichajes vamos a comentar para empezar el de Brian Gutiérrez, mexicoamericano de 22 años que militaba en el Chicago Fire, se convirtió en nuevo jugador de las Chivas a cambio de $5 millones. Es un jugador al cual le tienen muchísima fe, es una apuesta enorme por parte de Guadalajara, sin embargo ha mostrado condiciones de ser un volante, un enganche con mucha habilidad, con muy buena pegada y es un jugador que ya recibió pasaporte mexicano y que seguramente se irá a estos interescuadras en el CAR con el Vasco Aguirre para que pueda ser tomado en cuenta en un futuro para la selección mayor, quererlo amarrar en ese sentido. Creo que es un jugador valiosísimo para el Guadalajara y que necesitan
como Cruz Azul, básicamente llenarse de este tipo de jugadores de buen pie, porque es algo que su esquema les exige y Brian Gutiérrez es un paso muy importante para lograrlo. Se lo bajaron a Monterrey, eso también hay que decirlo. Y su segundo fichaje es el de Ángel el Cuate Sepúlveda, que firma un contrato por un par de años. Está por ahí la duda de si fue 1 o 3 millones de dólares. Vamos a decir que fue un fichaje. Vamos a decir que fue fichaje. Entonces, para no generar más polémica en ese sentido, es un jugador que va a competir con la Hormiga González por la titularidad y dentro del mercado pues creo que es una buena opción, sobre todo tomando en cuenta que va a regresar Ricardo Marín, que si bien pues viene del Puebla, fue de lo rescatable del equipo del Camote. Y pues que ya se van tanto Chicharito como Alan Pulido. Será una buena competencia por ver quién tomará esa posición. Y pues Chivas no ha terminado en el mercado. Ya hablábamos de las ventas. Primero la de Alan Mozo, en segunda la de Alan Pulido. También Eric Gutiérrez está por salir de Guadalajara. Le están buscando destino. Y en ese sentido también están en búsqueda de un defensa central. Ha sonado el nombre de Juan José Purata, del Toro Guzmán, del propio Eduardo Águila. Muchos nombres para reforzar la saga. Aún no han habido formalidades, entonces hay que tenerlo como un asterisco. Muy bien, pues bueno, el Cuate Sepúlveda, pues ya sabemos que es un jugador experimentado, de calidad, que quizás no pasaba su mejor momento en Cruz Azul, que tuvo una baja muy importante de nivel, pero que sabemos está también acostumbrado a Chivas porque pues ya estuvo en el entorno, sabe lo que representa el Guadalajara y bueno, es alguien que conoce la institución y que con la trayectoria que ya tiene puede darle pues esa competitividad que le hace falta a la Hormiga González para terminar de cuajar y de establecerse como un futbolista de primera división y que lo del campeonato de goleo pues no solamente sea un espejismo, sino que sea una realidad y una constante. Y era algo completamente natural. Está bien que tengas al mejor delantero de la liga, o a uno de los mejores delanteros de la liga, pero siempre tienes que acompañarlo o hacerlo competir, que explote sus capacidades a lo más que pueda. Ahí yo le doy por primera vez en muchos años un gran aplauso a la directiva de Chivas, porque esta vez sí supieron hacer las cosas. Y lo del chamaco Gutiérrez es uno de los jugadores que fue la sensación en la MLS, que muchos equipos por ahí se andaban desgreñando por él, pero al final las Chivas fueron los que se terminaron quedando con su pase. Ya lo mencionabas, Monterrey quería ficharlo, lo cual pues no es poca cosa y más tomando en cuenta que Monterrey es un equipo que apuesta fuerte en este tipo de situaciones. Ya hablaremos más adelante de ellos. Así que pues aquí creo que le damos un aplauso a Chivas porque se deshizo de las cabras viejas, está trayendo sangre nueva, así que enhorabuena por el Guadalajara. Nada que decir, por parte de Manolo lo ha dejado atónito. Sí, no, muy bien. Una joven promesa como Sepúlveda. No, como que los confundiste un poco, los confundiste, era al Como revés. que, como que ahí no entendiste el mensaje. Como que No, algo no cuadró. la verdad es que, como dice Martín, más allá de complementar, también le va a enseñar mucho a la Hormiga, ¿no? A mí me pareció de hecho lo digo como aficionado de la máquina, una gratitud hacia su actitud, que nunca fue el titular, nunca fue el favorito de muchos, pero a base de trabajo, de constancia, de disciplina. Bogus, así se hacen las cosas en la vida, con trabajo, con disciplina, con perseverancia. Y bueno, llegó a ser un jugador muy querido por la afición, muy importante en el esquema y siempre respondiendo de muy buena manera. Y pues con ese apunte vamos a pasar a algo un poquito de mayor nivel, porque sabemos que así se manejan, aunque no tanto, y mi querido Santi, ya nos darás la explicación del por qué. Vamos a hablar de los equipos regios, sí, los dos van en paquete, porque la verdad no ha habido tanto movimiento con ellos, salvo el caso de Rayados, así que mi querido Santi, adelante con los fichajes por allá en la Sultana del Norte. Sorpresivamente en este mercado ambos brillaron por su ausencia.
Sobre todo en el caso de Tigres, que acaba de ser subcampeón. Pero primero vamos a empezar con Rayados, que es el que ha hecho fichajes. Comenzando con el de Daniel Aceves, es alguien que tú conoces muy bien y que ya mencionábamos hace unos cuantos Y minutos que en el extraño video. mucho, por cierto. Sí, mucha gente, y yo me incluyo, que fue un poco sobrepagado. $4 millones, siento que fue un poquito sobrepagado. Sin embargo, es un jugador que le va a venir muy bien a Monterrey, sobre todo tomando en cuenta la baja de Sergio Ramos. Y por parte de la delantera, Luca Orellano está viajando en estos momentos a la Sultana del Norte para convertirse en nuevo jugador de los Rayados de Monterrey. Es un tipo que en cuanto a explosión futbolística fue gigantesca en Vélez Sarsfield en Argentina. Lo llevó a jugar en el Vasco da Gama, ahí no le fue muy bien, no tuvo muchas oportunidades para brillar en su juego porque sabemos que los clubes brasileños tienen muchísimas vacantes en cuanto a posiciones. Salió de Vasco da Gama, llegó a Cincinnati y se ha convertido en uno de los jugadores indispensables de la MLS. Llega a Rayados de Monterrey para ver si por fin le pegan a un extremo, porque Tecatito, Lucas Ocampos, miles y miles de extremos han pasado por el equipo de Rayados y es una asignatura pendiente que tenía el Tato Noriega. Veremos si con Luca Orellano por fin le pegan a esa posición, porque hasta Canales jugaba de extremo y no te explicabas por qué. Así que eso es lo que ha hecho Rayados hasta ahora. También en cuanto a salidas podemos destacar la baja de Johan Rojas, que estuvo cedido en Necaxa, lo hizo muy bien en el club de Aguascalientes. Se va a ir cedido justamente al Vasco por un año con opción de compra. Ahí libera la plaza Rayados de Monterrey para que se pueda registrar Luca Orellano. Y por parte de los Tigres de la universidad, pues no ha habido acuerdos ni fichajes oficiales. Por ahí el caso de Bernardo Parra, que está a punto de irse cedido a los Gallos Blancos de Querétaro, es una joya que tienen en la cantera. Sin embargo, han sonado distintos nombres. El caso del Rotondi, como ya lo mencionábamos. El caso de Juan Manuel Sanabria, el lateral de San Luis. Es una posición que buscan reforzar evidentemente. Sin embargo, no hay acuerdo por ninguno de estos dos jugadores. Además intentan reforzar la delantera. Sabemos que Nico Ibáñez pues es alguien que ya está temblando, ya está ahí en la cuerda floja para salir del club de los Tigres. Por ahí ha sonado el caso de Miguel Merentiel, y no solo para Tigres sino para distintos clubes de la Liga MX. Uy. Y si bien su cláusula de rescisión es baja, entre comillas, ronda entre los 8 y 10 millones de dólares, creo que es algo que podrían pagar clubes de la Liga MX. Cobraba un sueldo altísimo en Boca Juniors y creo que por su rendimiento no es algo que pretenda bajarse, sino que pretende subir. Entonces, en este caso, Miguel Merentiel es una opción para Tigres. Sí, es alguien que ha buscado el propio Mauricio Culebro, así se llama, sí, pero es complicado por el sueldo que percibe. Y Wow. las salidas de Aquino. Bueno, Aquino, las golondrinas, las eso, golondrinas de eso siguen hay que hablar. sonando. eso. Y hay de Córdoba también. Que De bueno, ya lo Córdoba. hablaremos también ese más adelante. Sí, ya será más Jo- adelante. Pero bueno, lo de Aquino, una cosa, híjole. O sea, era el compadre de Guido Pizarro y salió muy dolido de los Tigres, pero pues también hay que entender, Aquino No, es un jugador que ya es veterano. O sea, las ya cuántos golondrinas. años lleva jugando fútbol de primera división. De verdad, yo creo que él desde hace por lo menos 3 años ya debía de estar consciente de que en algún momento iba a pasar. Y de que el contrato con Tigres no era vitalicio y que él tenía que empezar a buscar opciones para poder cerrar de la mejor manera su carrera, caso que no está ocurriendo y que al menos hasta la fecha creo que no hay clubes interesados en fichar a Aquino. Entonces, no sabemos qué va a pasar con él, pero pues sí fue una baja que a lo mejor a muchos sorprendió, pero que otros pocos ya estábamos esperando, no tanto por el nivel futbolístico, porque sabemos de lo que fue capaz Aquino aún con su edad, sino porque precisamente la edad ya se lo estaba comiendo. Entonces, pues ahí sí, pues que te den la copa, Aquino. Lo siento. No te rías Sí, y di algo. sobre todo, ¿saben?
es la posición, ¿no? Hay posiciones donde puedes cancherear más a pesar de la edad, se los digo por experiencia, pero hay posiciones como las laterales que es mucho compromiso, subir, bajar, donde ya la edad pues te cobra factura, ¿no? Te deseamos con mucho cariño te mandamos las mejores golondrinas, aquí no, siguen sonando. Pobre Javier Aquino. Pero bueno, pues el caso de Aceves, a mí sí me duele, jugadorazo. Para mí, yo creo que fue uno de los mejores fichajes de este mercado invernal. Acierto por parte de Rayados, tomando en cuenta la baja de Sergio Ramos, ya anunciada desde hace algunos meses. Y pues que precisamente, si en algo Rayados ha cumplido, ha sido en el sector defensivo y más o menos se ha mantenido estable. Entonces, por ahí un buen acierto. El caso de Orellano, jugadorazo, para mí de lo mejor que tenía el fútbol argentino. Y bueno, cada vez se suman más nombres importantes de la Liga Argentina al fútbol mexicano, lo cual me llama mucho la atención. Pero para eso vamos a hablar de el siguiente club ubicado en el centro norte del país, arribita de Jalisco. Algunos dicen que es colonia de Jalisco, otros dicen que sí son independientes. Nos vamos hasta Aguascalientes, un cómo no, allá donde se vive la Feria de San Marcos próxima a ocurrir, el Necaxa, porque el Necaxa está con todo. El Necaxa es una cosa bárbara para los fichajes y para vender jugadores. Así que, mi querido Santi, vamos a hablar de los Rayos. Adelante. Y aquí agárrense porque la lista es larga, ¿eh? Y si se me llega a pasar alguno que ustedes recuerden, también lo pueden apuntar por ahí. Vamos a ir, creo que en orden de relevancia, sobre todo lo que han estado anunciando en estos últimos días. Para empezar con el sustituto de Cambindo, que acabó llegando al cuadro Esmeralda y que dentro del proceso les acabó llegando Emilio Rodríguez. Entonces eso súmenle como otro fichaje más. También se le suma el caso de Julián Carranza, delantero centro argentino que llega a cambio de $4 millones desde el Feyenoord de Rotterdam. Se pensaba como el suplente habitual de Santiago Jiménez cuando llegó desde el fútbol de la MLS al cuadro neerlandés. Se fue cedido al Leicester City, donde tampoco tuvo mucha participación, pero tuvo goles importantes que yo les recuerde con el Feyenoord. Me acuerdo que le marcó al propio Milan en la Champions League. Entonces es un delantero que todavía tiene cualidades por mostrar. Es un delantero joven y creo que es un sustituto bastante agradable de ver. Es un perfil que no habíamos visto en el Necaxa, que llegara a romper de esta forma la Liga MX y sobre todo para sustituir la baja de un delantero clave para su esquema, como es el caso de Cambindo. Además, llegan 3 mediocampistas argentinos a la escuadra de Barini, que también es un entrenador a considerar en este torneo. El primero es Agustín Almendra, que llega procedente del Racing Club de Avellaneda. Firma contrato por 3 años y va a portar el dorsal número 10 de los Hidrorrayos. Así que para que vean la relevancia que va a tener este jugador en el cuadro del Necaxa, es alguien que ya había brillado enormemente en la Liga Argentina y que Necaxa también es experto en hacer este tipo de fichajes de jugadores que habían tenido un pick alto en Argentina. No están pasando por un buen momento actualmente, pero en Necaxa llegan y reviven su carrera de formas estrepitosas, como ya es el caso de Paradela y Palavecino. Esperan hacer lo mismo con Agustín Almendra. Y otro que en este caso era una realidad en el fútbol argentino es el de Kevin Gutiérrez, el Facha, procedente de Defensa y Justicia. Este sí es un jugador que ha sido bastante regular y constante en el fútbol argentino. No llega para revivir, sino para mostrar jerarquía y calidad, como lo había hecho en Defensa y Justicia. Además, en ese intercambio por Agustín Palavecino, que va a salir al Cruz Azul, les va a llegar Lolo Faravelli. Como bien decía, creo que llega a un ambiente, a un esquema y a un contexto futbolístico que le puede rendir muy bien al Necaxa. Va a estar rodeado de muy buenos mediocampistas y creo que Faravelli puede ser ese cerebro que fue cuando llegó Martín Anselmi a la escuadra de la máquina. Hay que estar atentos a Faravelli. En cuanto a ventas, Tomás Jacob,
un central que lo había hecho bastante bien en el Necaxa, fue vendido por $5 millones al Atlanta United. Otra buena venta que hay que apuntarle al club necaxista. Y creo que al parecer es todo. Creo que es todo lo que tenemos de Necaxa. Por ahí han llegado un par de jugadores de Tapatío también a sumarse a las fuerzas básicas del Necaxa. Entonces todo este cúmulo de cosas nos hace pensar que el Necaxa está siendo uno de los grandes ganadores de este mercado de fichajes. Pero sin dudas, a ver, Agustín Almendra para mí era uno de los mejores mediocampistas de la Liga Argentina, fue pieza clave de la conquista de la Sudamericana el año pasado. Y digo, este año bajó su nivel, bajó su rendimiento, pero no dejó de ser decisivo, sobre todo en la campaña que tuvo Racing en Libertadores. Yo lo veía entrar de cambio en ciertas ocasiones. Para mucha gente de Racing fue una baja que no se esperaban porque sabían de la calidad de jugador que era. Yo creo que esta va a ser una de las bombas, me atrevo a adelantarme porque lo vi jugar, va a ser una de las bombas del mercado de fichajes del fútbol mexicano en este clausura 2026. Y yo creo que de él sí podemos tener muy altas expectativas. Es un jugador que en el medio campo marca la diferencia, que te puede cambiar el rumbo del partido de un momento a otro. Si se pone las pilas, si se pone a nivel, créanme que va a marcar mucha diferencia y puede hacer del Necaxa un dolor de cabeza para muchos. En el caso de Rodríguez, pues, ¿qué te digo? Defensa y Justicia ha sido uno de los equipos más o menos regulares en el fútbol argentino. En algunos ayeres logró conquistas importantes. Actualmente, pues, simplemente se mantiene como uno de los habituales en primera división. Y es cierto, sus números lo avalan. Es un jugador muy interesante y que además viene a darle una solución importante al cuadro necaxista. Por lo otro, pues digo, son algunos movimientos que se dan entre jóvenes, entre canteranos, entre futbolistas que buscan un segundo aire, establecerse en primera división, como Emilio Rodríguez, que incluso venía pues de una experiencia europea con las inferiores del Celta de Vigo. Así que interesante lo que presentó el Necaxa el día de hoy, ¿eh? Interesante. Sí, en unos meses, o en 2 torneos máximo, todos ellos van a salir por 8 o 10 millones de dólares. Se los apuesto, o sea, ¿y cuánto fue entre los tres a ti? ¿9, 10? Sí, Lo menos que de 10 pagó millones pagaron por los tres. Y y súmale se a van a Falabella ir, que les llega, digamos, gratis. y se van a ir los tres, se van a ir en 10 cada uno, entonces súper planeado lo que han hecho los Tinajero. Ya le aprendieron muy bien al negocio. Sabemos que tal vez no vayan a ser campeones, pero siempre están y encontraron esa fórmula, ¿no? De sacar jugadores muy buenos. Que ojo, la liguilla pasada, cuando los elimina Tigres, híjole, Fue muy dudoso. Fue sí, muy sí. dudoso. Fue Fue como muy que dudoso. como, y me vuelto del otro lado y me hago como que no me di cuenta, pero la verdad es que venían jugando bastante bien. Se equivoca un poco con el fichaje del técnico. Creo que él ya también estaba como que aguantando, ya sabía que ya se iba a ir. Pero en el caso del técnico, trajeron un mejor entrenador. Entonces va a ser un club bueno, vamos a verlo en la liguilla. Ojo con lo que les comenté de los seleccionados, se va a emparejar al último, se va a poner bueno. Bastante. Y bueno, pues por último, compañeros, tenemos al bicampeón, al Toluca, el Deportivo Toluca de la capital mexiquense, que también ha tenido movimientos muy interesantes. Algunos que ya habíamos mencionado que pues habían fracasado, fallado, que no se dieron, que no se concretaron, pero pues otros que sí. Entonces, mi querido Santi, pásanos la lista del cuadro de los Diablos. Sí, ya bien mencionabas el caso de Ralph Orquini y Guamerú García, que eso lo dejamos ahí en puede que sí, puede que no. Por ahora estamos inclinado a que ese trueque no se va a dar. Sin embargo, ya han anunciado oficialmente la llegada de Sebastián Córdoba como agente libre procedente de los Tigres de la Universidad Autónoma.
principio pensamos que para sustituir la baja de Juanpi Domínguez, que también se va a ir a la fiera, como decía Orbañanos. Así que... ¡La fiera! Exacto, le sale mejor a ustedes que a mí. Yo no tengo la garganta ahorita para hacer eso. Pero Sebastián Córdoba, sin lugar a dudas, si hay alguien que lo puede rescatar en ese sentido es el Turco Mohamed. No hay entrenador más capaz para rescatar a un jugador con el talento de Córdoba que él. Creo que es alguien que no va a ser titular indiscutible, no es alguien que va a ocupar precisamente un lugar fundamental dentro de la escuadra del Diablo. Sin embargo, es un jugador de rol bastante importante, así como lo será la llegada de Pavel Pérez, que ya hay un acuerdo con Necaxa para hacerse de sus servicios, firmará un contrato de 4 años y me parece que sí es la baja natural o el sustituto habitual más bien de Juanpi Domínguez. Creo que Toluca se está reforzando, sobre todo pensando en la posible liguilla sin los seleccionados que se vayan a ir al mundial. Y creo que Toluca está ampliando el plantel de cara a posibles lesiones, posibles inasistencias, con todos los torneos que tienen en la puerta. Así que en ese sentido Toluca sigue metiéndole dinero a sus refuerzos, si bien en el caso de Pavel Pérez, como el de Jorge Díaz Price, que también lo anunciaron oficialmente como nuevo refuerzo de Toluca, procedente de Cancún, que ya había tenido un paso por León y que si bien mucha gente en León no lo recuerda de la mejor forma porque no jugó para nada bien, viene de ser uno de los mejores jugadores de expansión. Entonces hay que ver al Toluca y me parece que sin lugar a dudas es clarísimo candidato a buscar el título de esta temporada. Sin dudas, y a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Que a pesar de que hemos hablado del tema del ascenso y el descenso y ya pues le hemos dado vueltas al asunto, pues la liga de expansión sigue siendo un mercado fructífero para los equipos de primera, ¿no? Seguimos viendo estos traspasos, ¿no? Ya lo mencionábamos en el caso de Necaxa, del Tapatío al Necaxa, ahora pues este chico del Cancún, que pues sí, en León no tiene buenos recuerdos, pero pues esperemos que esta nueva oportunidad en el máximo circuito y en el equipo bicampeón del fútbol mexicano, pues le pueda dar ese empuje de consolidar su carrera. Y por lo demás, Sebastián Córdoba, se hablaba de que podía llegar a Pachuca, también de algunos otros equipos que estaban haciendo ahí el empuje por él, pero el tema salarial pues fue lo que terminó declinando a que decidiera fichar por el conjunto de los Diablos, lo cual pues a mí me parece que es, si bien no era tan necesario por el tipo de jugadores que tiene el Toluca, pues Córdoba es un jugador que sabemos tiene calidad, la ha demostrado y nunca está de más. Entonces, para mí, acierto por parte de la directiva de los Diablos y pues por el resto de los fichajes creo que me parecen un poquito intrascendentes, salvo el caso que mencionabas con la baja de Juanpi a León, que pues era de las piezas fuertes del Turco Mohamed. Entonces, pues vamos a ver qué tal, porque Toluca tiene Liga y tiene Conca Champions. Entonces, la tarea para el conjunto mexiquense va a ser muy grande en este sexenio, en este semestre, sexenio, semestre. Sexenio. Ugh. Ya quiero al Toluca sexagésimo campeón del fútbol mexicano, no puede ser. El Toluca presidente. Es que queda cerca de Tlacomulco. No te volteas pensando en la tontería así, ¿no? En algún momento lo fue, en algún momento fue el equipo del presidente y no fue una muy buena época para el Toluca, déjame decirte. Yo creo que él fue el salado como para todas las desgracias que hizo. Pero pasando a temas importantes, muy bien el fichaje de Córdoba, excepto su presentación, no la vean, por favor. No vean esa Se las voy a presentación. poner, de todas formas, en el video de fichaje se las voy a No, poner. no, de hecho, lo dije para eso, Santi, gracias por entenderme, pero sí, es un fichajazo, a mí me gusta. Puede pasar, ¿saben qué? Ahorita que estaban hablando, puede pasar que hasta él se meta a la selección y deje afuera, por ejemplo, a Canelo. O sea, sería muy interesante, ¿no? Estas sorpresas que da el último semestre previo al Mundial,
A mí me pareció que la última final que ganó Tigres se la deben todo a él. Digo, hizo una liguilla espectacular Córdoba, al, al, al llevar a Tigres a otro campeonato y me parece un muy buen jugador, ¿no? Me parece muy buena adquisición. Están gastando fuerte Toluca. Eh, no sé qué magia tenga Mohamed. Y creo que varios técnicos, varios presidentes deberían de tomar una libreta y comenzar a pedirle lecciones porque se gastó lo mismo en la época anterior de Toluca y no se tenían estos resultados, ¿no? Entonces, desde la planeación del equipo, la gestión, cómo lo está haciendo Mohamed, entonces creo que hay varios que tienen que aprender, ya sean los que quieren ser campeones de Toluca y los que quieren aprender a vender, en el caso de Puebla, este, Querétaro, que ni para arriba, ni para abajo, ni como negocio, ni, o sea, porque hay clubes que tienen como, uno los ve y dice, Pachuca es un formador, ¿no? Y exporta. Necaxa hace business. Toluca compite arriba. Pero en el caso, por ejemplo, de Puebla, Querétaro, no entiendes cuál es su rol, ¿no? No compiten, no venden. O sea, yo creo que su rol es pagar la multa, ¿no? Ya tienen el cheque. Cada vez la firma del cheque le sale mejor a esos equipos porque es para lo único que sacan, ¿no? No sacan jugadores importantes, totalmente intrascendentes, como dice Martín. Y bueno, va a ser un torneo. Hay que ver cómo juegan. Obviamente hay muchos jugadores que van a cuidar la pierna, para ir al choque porque saben que van a ir al mundial. Bueno, de hecho no van a ir. El mundial va a ser en México. Entonces, el mundial va a ir a México. Entonces, saben que se van a estar cuidando, no van a jugar al 100. Otros sí se van a estar matando porque saben, por ejemplo, en el caso de Sepúlveda, ahora con lo que pasó con Santi, tiene una oportunidad, pero puede ser que el rival de ese lugar sea su propio compañero. Entonces va a ser un torneo muy, muy interesante. El caso de, por ejemplo, de Alan Mozo, que estuvo borradísimo en mucho tiempo, se le presenta un torneo muy bueno y al final se cuela porque, digo, nuestros laterales derechos no es como que Ay, en el mismo partido jugaron a ver quién hacía el oso más grande, nuestros laterales de la selección. Entonces, adicional a eso, quería comentar, Santi, el caso de Araujo. No existe. No No, existe, no existe. Araujo, Néstor Araujo. Ah, sí. sí, claro, seguro. Está bien activo ahorita. Es un Pues, jugadorazo, Néstor. pues, ¿qué te digo? Borrado, borrado, totalmente borrado. A mí me parece sorprendente cómo algunos jugadores, como Néstor, eh, sigan teniendo tan buen contacto, estén en tan buen equipo, y hay jugadores, ¿no les parece que no encuentran un equipo y se me hacen muy buenos y a veces siento que están desaprovechados? Entonces, esto del mercado también pagar las cláusulas tan altas o a veces pagar sueldos tan altos. Al final creo que los clubes, como en el caso de Cruz Azul, como América, ya no saben qué hacer con esos jugadores, pagaron demasiado por ellos o nadie los contrata. Entonces va a ser un torneo atípico. Vamos a volver a la normalidad hasta dentro de 2 torneos. Va a ser un excelente torneo de este torneo que viene al que sí. Y ya la liga empieza que el viernes, Sí. este El viernes. viernes. No, vamos a ver. Va a estar bueno el torneo. Va a estar bueno. Y ya para finalizar, que acaba de salir esta información que te compete, Martín. Está cerca Eric Gutiérrez para regresar al Pachuca. Con el Pocho. Y con el Pocho y Ah, con y Mozo. con En Mozo. el bar de la Chofis. Uy, peor tantito.
Mira, lo único bueno y el único que va a salir ganando aquí es el dueño de Hart. Es el antro más mamón de Pachuca, es el único que va a ganar aquí. Me queda Ah, yo claro que él pensé que está ibas a decir, contento. es el único antro. Él ya está reservando las mesas, ya sin que le manden a hablar, él ya está poniendo la mesa ahí en el VIP, el privado. O sea, él ya tiene todo listo. Él es el ganador aquí. El Pachuca es secundario, el ganador es él. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, muchachos? Así es esto del fútbol, no solamente se juega en la cancha, también se juega en los escritorios y a billetazos, como lo pudimos ver el día de hoy. Así que déjenos saber a ustedes qué les parecieron estos fichajes, si alguno de su equipo les llamó la atención, si esperan que pues su equipo se refuerce, incluso qué rumores han escuchado ustedes en estas semanas previas al arranque del torneo. Los leemos en la caja de comentarios y por favor, si les gusta, denle like, compártanlo y suscríbanse. Suscríbanse, es completamente gratis y nos ayudan a seguir hablando de fútbol. Así que nos vemos en un próximo 3 al área. Cuídense.